aparece un primer plano de un ojo. Lentamente va apareciendo una esfera difusa. Se acerca hasta quedar muy definida una parte de la superficie del planeta Tierra flotando en el espacio. Aparece la frase: hacia un amanecer universal. Ciegos en el mundo. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal. Pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros, un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba. Pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas, en que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras. Pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. Número especial, hablamos con José María Arroyo, expresidente de la ONCE, persona muy dialogante, cercana y humana. Tenemos la satisfacción y el gusto de tener a José María Arroyo, yo creo que altamente conocido por la gran mayoría de los que estamos aquí, seguro, pero seguro que por mucha gente que lo está escuchando. A partir de este momento es Jorge Piñeiro el que va a llevar un poco las riendas del coloquio y de la tertulia posteriormente. Bienvenidos a todos y a los tertulianos igualmente. Saludos, José María. Igualmente, un saludo muy afectuoso a todos, a los que estamos y a los que nos oigan. Bien, pues dado que me ha tocado el tema de dirigir un poquito la coordinación del espacio de hoy, pues no podemos por menos que también saludar a los invitados que hoy tenemos, comenzando lógicamente por nuestra figura, que es José María Arroyo, como presidente que fue en su momento importante, una etapa dorada de nuestra ONCE, así como una serie de amigos que hoy hemos querido estar en su entorno, pues bueno, para compartir con él sus vivencias, sus inquietudes, etcétera, etcétera. En el caso mío concreto, yo creo que Bernabé se fijó en mí, porque no en vano, pues yo de José María hablar, pues me resultaría francamente muy difícil, porque no sabría exactamente si cogerlo desde el terreno estrictamente laboral o remontarnos a cuando tuvimos la fortuna de conocernos, que fue allá por el año 62, 63, en el Colegio de Pontevedra, siendo nosotros unos chavalitos, y que de alguna manera desde entonces pues, nos ha tocado compartir pues, muchas inquietudes, muchas ilusiones, muchas lágrimas. Pues bueno, lo que es la juventud, lo que es la adolescencia, lo que es la vida. Y entonces yo de José María exactamente, pues sí, muy importante en su faceta de presidente de la ONCE y además de los demás cargos que ha tenido en nuestra institución, pues para mí importante es que ha sido mi compañero del alma de pupitre durante todo el bachillerato y después durante muchas aventuras y muchas acciones de nuestra vida.
Así que, por lo tanto, José Mari, siéntete de verdad entre amigos, porque hoy tenemos con nosotros a Rafael Mondaca, a su esposa, Ana María Garrido, tenemos a Rosa María Villalba, tenemos a Antonio Perán. O sea, como ves, tienes una serie de personas que te hemos querido y que te seguimos queriendo y que aquí estamos para compartir el espacio de hoy. Así que, por lo tanto, pues yo lo único que podría decir como inicio es que José María Arroyo, después tú ya sigues, machote, nace en un pueblecito de Burgos muy bonito, muy coqueto, llamado Melgar de Fernamental, y esos han sido sus orígenes, y de ahí arrancó. Después ya él nos va a seguir diciendo cómo fue su currículum. De todos modos, yo quisiera así destacar que, aunque ha sido muy importante toda su trayectoria como estudiante, que ha sido un estudiante brillante en el bachillerato, en su carrera como abogado, etcétera, etcétera, pues también es cierto que le tocó conducir a nuestra casa en una etapa, yo creo que si cabe la más dorada, la más relevante de nuestra ONCE, como ha sido la etapa del año 89 finales al año 2003, en un periodo donde se desarrolló algo que hasta entonces era impensable, que fue nuestro proyecto, nuestro gran proyecto empresarial, y de ahí pues podríamos tocar diferentes temas. José María, naces en Melgar de Fernamental. Adelante con los faroles. Pues nada, nazco y vivo hasta los 11 años en Melgar de Fernamental. La situación de un ciego en un pueblo como Melgar pues era bastante dura. Mis padres intentaron y me llevaron al colegio de las monjas de la Sagrada Familia en Melgar, y aquello fue pues difícil, fue un poco frustrante, puesto que la monjita no podía enseñarme braille porque no lo sabía, y yo pues tuve que dejar de ir al colegio porque realmente allí pues no hacía gran cosa. Es verdad que las explicaciones que daba la religiosa, pues luego yo casi las repetía calcadas cuando me preguntaba, pero no podía seguir a los niños que estaban allí. Luego fui a Pontevedra, 4 años en Pontevedra. Bueno, el primer año pues tuve mucha dificultad, me costó mucho aprender a escribir braille, no así a leer. Y la profesora pues quería que repitiera primero. Yo le dije que, hombre, que era un crío bastante mayor ya para repetir cursos. Y el director del colegio, don Benito, pues también lo entendió así. Don José Luis Yacer Zarzoso, que en gloria esté, pues me pasó a cuarto de enseñanza primaria, de segundo a cuarto, y luego a partir de ahí pues ya seguí 2 años más hasta que fuimos con Jorge y otras personas al bachillerato en Madrid. Allí lo hicimos. Luego yo ya empecé a trabajar como delegado local de Lebrija, y cuando pude trasladarme a Bilbao, pues empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Deusto. Luego tuve una serie de cargos en la ONCE, pues delegado local, secretario de la delegación, delegado territorial accidental del País Vasco, delegado de Baleares, director general, secretario general y director adjunto, y finalmente pues presidente del Consejo General, y más finalmente todavía pues presidente de la Corporación Empresarial. Como ha dicho Jorge, fueron momentos pues fáciles, difíciles. Lo que pasa es que con esfuerzo, yo sí que creo que tuve la virtud de, visto que había ido muy tarde al colegio, pues de esforzarme mucho, y sin ser una gran inteligencia ni mucho menos, pero con esfuerzo y ayuda, pues la verdad es que conseguí salir adelante, ¿no? Esa es mi vida muy resumida, y bueno, pues
es una vida más. En fin, yo creo, hombre, no todos hemos sido presidentes del Consejo General de la ONCE, fueron unos años de mucha satisfacción, de mucho esfuerzo, de muchísima responsabilidad, y afortunadamente pues muchas cosas salieron bien. Otras no tanto, pero la mayoría es verdad que salió francamente bien. Bueno, y ahora ya los demás amigos que estamos hoy aquí, pues ir tomando la palabra cuando consideréis hacerle cualquier consulta, cualquier pregunta a José María para que nos explique él. Yo en cuanto a los ciegos en el mundo, pues hombre, ahí en la conversación, en la tertulia está Rafa Mondaca, que fue mi responsable de Relaciones Internacionales y que globalmente pues sabe mucho más que yo. Pero es verdad que la ONCE, cuando nosotros tomamos posesión, solo había una persona, que era Pedro Zurita, que efectivamente pues conectaba a la ONCE con otras organizaciones europeas, latinoamericanas y del mundo en general. La ONCE no era... Pedro Zurita representó muy bien, pero la ONCE cuando llegamos nosotros no era nadie, Pedro Zurita llevaba muy pocos años y bueno, pues poco a poco nos fuimos abriendo sitio. Lo primero que se hizo fue, pues yo creo que fue abrir lo que se llamó el Cervo y vinieron instructores suecos a entrenar a nuestros aspirantes a instructores, ¿no? Después estuvimos en Suecia y fue pues muy agradable y muy entrañable la relación con los suecos, con Lennart Nolte, pues también que falleció y que en paz descanse. Y a partir de las relaciones con Suecia, pues ya entramos en la Unión Europea de Ciegos. Yo estuve unos años también como representante de la ONCE. Mi defecto grave era que no sabía inglés y que la verdad era difícil mantener una comunicación fluida con ellos, ¿no? La ONCE es una institución privilegiada en el mundo, ¿no? La verdad es que a Franco, que se le ocurrió crearla, pues no sé si, en fin, porque lo pensó así o porque vio que podía ser muy ventajoso para los ciegos, pero la realidad es que sí lo ha sido. Claro, la ONCE pasó años difíciles de la posguerra, luego pues fue mejorando, en los años 60 mejoró bastante y luego ya pues con las respectivas, empeoró mucho en el 70 y con las respectivas reformas que se hicieron a partir del 84, pues la ONCE yo creo que vivió momentos de gloria. No por la inteligencia de los dirigentes, que algo pondríamos, sino porque el juego estaba muy poco desarrollado. Estaba la lotería y prácticamente no había nada más, con lo cual ocupamos mucho terreno en el mundo del juego y la ONCE recuperó pues muchos ingresos y realmente los vendedores, sobre todo, pero vamos, todo el colectivo de la ONCE pues mejoró muchísimo su situación, ¿no? De estar pues prácticamente pidiendo en los años 40 o 50, pues se pasó a tener unos sueldos muy dignos y la gente empezó también a interesarse por la formación y se consiguieron muchas cosas. En cuanto a los ciegos del mundo, como he dicho, pues la ONCE hoy sigue siendo una institución privilegiada. La verdad es que
Qué bueno que se fueron años muy bonitos, aunque tuvimos también contrariedades, porque en su momento el gobierno quería que los ingresos de la ONCE, pues eran muchos, se repartieran con el resto de discapacitados. Eso habría significado repartir miseria al final y no llevar a la gente que lo había merecido durante muchos años a un estado de bienestar que afortunadamente se consiguió. Hay que repartir lo que se tiene, pero no está el punto de dejar migajas para todos. Yo personalmente pienso que el esplendor de la ONCE se debió a que una generación de gente, por ejemplo, cuando coincidimos en el colegio en aquella etapa, finales de los 60, los 70, hubo un montón de gente que terminó haciendo carreras y esa gente fue la que dirigió la ONCE y gracias a esa generación hubo ahí un gran esplendor, pienso personalmente. Creo que el colegio de Chamartín generó un montón de gente muy capaz y que fueron los que pusieron a la ONCE a ese nivel, creo yo. Luego ya podríamos discutir que unos fueron mejores, otros peores, unos fueron por un camino, otros por otros, pero creo que esa generación y ahí los colegios hicieron una gran labor. Y esto me lleva, bueno, a otra polémica de si es buena la integración o no es buena la integración. O sería mejor seguir con los colegios. Pero vamos, creo que debido a que en aquella etapa hubo ahí un grupo de gente que estudiaron, que hicieron carreras, vamos, que eso fue lo que le dio el gran esplendor a la ONCE, en mi opinión personal. No cabe duda, o sea, las generaciones que se educaron en los años 60, 70 en los colegios, pues tuvimos que asumir la responsabilidad y afortunadamente pues se creó, al margen de diferencias que siempre hay, pero se creó mucha labor de equipo, ¿no? Mucha labor de gente que trabajaba en la misma línea, empujando hacia adelante, ¿no? Eso fue importante. Quizá la integración pues ha ocasionado que la gente ahora se conoce menos y también pues en la integración, diríamos, escolar se ha conseguido, pero quizá la integración social, pues ahí se ha podido perder algo o bastante. Los suecos, que tenían también un gran colegio, pues reconocían, porque ellos fueron los pioneros en la integración, que efectivamente la integración les hacía que la gente se conociese menos. Pero en fin, son etapas. Yo creo que todo tiene su parte buena y su parte, pues que a veces con la colaboración, con ayuda, con el trabajo en equipo, con el sentimiento de la ONCE por ser la ONCE, porque pertenecemos a ella, pues se pueden conseguir cosas incluso en una situación de mayor separación que la que hubo entonces, ¿no? Vais a permitirme una cuestión que no viene al caso concretamente del tema importantísimo que estáis tocando, pero quiero pedir disculpas a nuestra buena gente que nos sigue, de que cuando cité a los compañeros que hoy acompañábamos a José María Arroyo, pues omití el nombre de José María Rodríguez, que es quien apuntó precisamente este tema importante del arranque que se tuvo desde los colegios de la ONCE, y también a Julián García Villalobos. Por lo visto, también ahora hemos tenido la incorporación de un gran amigo y que es toda una institución entre nosotros, que es nuestro querido Enrique Sanz. Así que, Enrique, siéntete en casa. Muchas gracias. Así me siento. Un abrazo, Enrique. Igualmente, te estoy escuchando con mucha atención. Siempre has sido el maestro. Bueno. Hombre, está también una persona a la que yo aprecio mucho, que es Rafa Mondaca, Ana Garrido,
pero a Rosa la conocí muy jovencita, una niña que ya era mujer, que sacó las oposiciones a la primera de cambio de maestra y que fue nuestra primera itinerante en Vizcaya. Y además hubo una anécdota. Primero pedimos la contratación de Rosa y el jefe de entonces de enseñanza pues no nos lo autorizó. Pero durante la baja de ese jefe de enseñanza, pues Félix Villar, que estaba de segundo y que en paz descanse también, pues nos autorizó el contrato. Entonces fue muy interesante y Rosa hizo una labor impagable en aquellos tiempos, constituyendo o colaborando a la constitución de un gran equipo en Vizcaya y luego en Vitoria y Guipúzcoa, donde la integración, pues la verdad, contó con un gran apoyo del gobierno vasco y de la ONCE también después. Bueno, preguntáis que si no lo sé, le preguntamos a Jorge. O sea, que no es... Yo os hablo del Arambol. Eso es, el Arambol fue un equipo de juego de bote allí en el Colegio de Madrid que no tenía rival, vamos. De allí empezaron los inicios precisamente de las grandezas que después logramos, todos. Venga, Antonio Perán, a ver, Rafa, Ana, José María. José Mari. Doctor, venga, que gracias a Antonio sé un poquito de informática, si no, la verdad es que no habría podido hoy ni entrar con vosotros. Muchas José gracias. María, una pregunta. Dime. Soy consciente de que es muy difícil resumir, pues son 30 y tantos años que estuvimos juntos, bueno, 30, sumando el colegio más, ¿no? Pero bueno, ciñámonos a tu etapa de gestión. Te diría que para ti, ¿cuál fue el momento más importante en plan positivo de los que viviste y el más negativo de tu gestión, tanto como director general como de presidente del Consejo? Pues sin pensar demasiado, con lo cual puedo omitir alguna cuestión, pero los momentos mejores fueron los de las reformas a partir del 84, ¿no? Y por supuesto, no es cuestión de orgullo inmaduro, pero cuando fui presidente, pues yo me sentí muy agradecido y muy recompensado en la ONCE. Y los peores momentos fue cuando nos metieron en el tema de Gescartera, donde querían que el propio gobierno de entonces quería que cargásemos un poco con todo, porque se llegó a decir, hombre, como estaba la ONCE, bueno, la ONCE fue un partícipe más que se quedó sin parte de su dinero, como otros, y ahí sí que sufrí hasta el extremo de que incluso desde el punto de vista de la salud, pues estuve a punto de tener algún disgusto, ¿no? Pasado eso, pues la verdad es que fuimos de nuevo recuperándonos y bueno, pues las cosas fueron razonablemente bien. Pero ese momento realmente fue duro porque alguien dijo, y no puedo decirlo porque vive todavía, a la ONCE y a Asesores 2000, fuego a discreción, ¿no? Tendrás varios secretos por ahí curiosos que no nos querrás contar. Hombre, pues, lógicamente que hay secretos curiosos, pero las anécdotas más agradables, la verdad es que, o de las más agradables, se produjeron en los colegios, tanto en Pontevedra como en Madrid. Yo recuerdo de Madrid que fuimos a un programa de radio que presentaba La Voz de Madrid, se llamaba Los Colegios Programan, pero en esa ocasión nos castigaron a estar en clase, pero sí nos dejaron ir al programa
pero después por la tarde, pues nos tuvieron hasta las 7 de la tarde castigados y sin oír el transistor. Era un domingo. Y entonces Jorge y yo sacamos una canción que decía, uno de los versos decía: el día de castigo, qué triste se pasó, no pude hablar con nadie ni oír el transistor. Y no sé, pues el colegio, yo recuerdo cuando llegué a Madrid me pareció un colegio duro. Dije, bueno, aquí vamos a sufrir la de Dios, pero después pues me pareció un colegio humano y en fin, gente como el padre Arteaga, que era jefe de internado y que tenía que lidiar con 225 fieras allí, pues tuvieron un comportamiento razonablemente bueno, y sobre todo si se tiene en cuenta la época en que era, en los años 64 hasta el 70, pues fue un comportamiento bueno. También el padre Arteaga, pues desgraciadamente ya no vive, ¿no? Sí, hay que reconocerle que fue un buen tipo, sí. Los profesores, yo recuerdo pues con mucho cariño al señor Aragonés, a Mariano de la Parte, a don Antonio Blanco, a don Antonio Aguado, a don Alfredo Díaz, a tantos, a don Eulogio. Don Eulogio yo tuve mucho aprecio porque se me daba bastante bien el latín. Y don Eulogio, pues la verdad es que incentivaba, estimulaba mucho a la gente que le gustaba el latín. Fueron profesores, fue gente que quizás sin medios como los que hay ahora, pues tuvo que hacer mucho esfuerzo, un gran esfuerzo para ser buenos profesores y para sacar pues los mejores alumnos posibles, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de la clase de historia, al profesor de historia, que me acuerdo que le dije una vez, digo, bueno, pues siempre nos enseñan la historia antigua de España. Digo, ¿cuándo nos van a enseñar la más reciente, la que tenemos ahí de hace poco? Y se echó a reír, se echó para atrás en el sillón, se echó a reír y me dice, anda chaval, déjalo, cállate. Me acuerdo de aquella nada. ¿Eso que era Figuerola? Sí, me acuerdo de Figuerola, sí. Estudiando yo en el Colegio de Gaztelueta de Bilbao, pues entonces, claro, había que tomar los apuntes a pauta. Y entonces le dije al profesor, dije, ¿puedo grabar, don Feliciano? Dijo, no, porque voy a leer una carta de Manuel de Lluvia e igual llega a malos oídos y tenemos un problema. Sí. Sí, sí. Buena época aquella, sí. De todos modos, yo quería, José María, también preguntarte, como presidente que en tu etapa, que ya está muy bien todo lo del colegio, está todo muy bien lo de la parte institucional del juego, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, yo, para mí, bueno, tal vez porque en ella desarrollé mi principal parte de mi vida laboral, pero yo creo que la etapa de las empresas ha jugado un papel extraordinario dentro de la casa. Después ya se podría empezar a verlo desde diferentes ópticas, cómo fueron evolucionando, cómo algunas fueron cayendo, como otras tal, pero yo creo que una de las etapas doradas de nuestra institución se le debe también a las empresas y, cómo no, a la creación de su fundación. Pues sin ninguna duda. La etapa esta, desde los años 90 en adelante, fue la etapa del auge del juego, fue la etapa de los servicios sociales, que prácticamente no había en la ONCE, y fue la etapa efectivamente de las empresas y de la propia fundación, que fue un acierto, porque eso sí que contribuyó a que otras discapacidades de España se integrasen y estuviesen siempre a favor de la ONCE, ¿no? Siempre. Pudo haber alguna excepción, pero los discapacitados no ciegos que se incorporaron con la ayuda de la Fundación siempre estuvieron a favor de la ONCE.
Y por cierto, hay otra anécdota en ese sentido. Nosotros, la ONCE, fue a ver a don José Bono y le pedimos que en Castilla y La Mancha, en Talavera de la Reina, estaba la imprenta de la OID. Y que, hombre, que eso dijo, bueno, pues después de las elecciones procuraremos efectivamente combatir ese juego. Pero a los pocos días fue el CERMI y fue nuestro presidente del Consejo Territorial en Castilla-La Mancha. Y entonces el señor Bono, que era muy locuaz, pero ahí yo creo que el hombre se pasó un poco, dijo, claro, han venido esta gente de la ONCE y ellos, pues, en fin, ya tienen bastante y claro, quieren que combata a la OID y tal. Y entonces el presidente del CERMI, que no era el presidente del Consejo General Territorial de Castilla-La Mancha, dijo, oiga, señor Bono, es que nosotros estamos a favor de la ONCE. Muy bien. La ONCE, José Mari, dime. no, que te iba a decir que tú antes habías hablado que en los 90 fue una etapa muy importante de los servicios sociales. Yo creo que aquí Rafa y yo nunca olvidaremos cuando estábamos tramitando la circular de adaptación de puesto de trabajo y de estudio, que ahí tu papel fue francamente importante, que la Dirección General tenía muchas reticencias. ¿Te acuerdas de aquella reunión donde tú nos apoyaste? Rafa y yo creo que nunca lo olvidaremos. Sí, me acuerdo, fue la verdad y yo una creo cosa... que fue cosa de todos. También la Dirección General, quizá en la ONCE hubo en aquellos momentos que se veían tantos ingresos que había un poco de miedo a que se nos escapara el tren de los gastos también, ¿no? Y la Dirección General ahí pues jugó su papel, pero yo creo que luego fue generosa y nos ayudó a implantar el contenido de esa circular, ¿no? Fue francamente bueno. Yo, hombre, en mi papel de presidente del Consejo, pues entendía que los consejeros, en este caso vosotros teníais razón, y trabajamos y al final yo creo que conseguimos el objetivo, ¿no? Sí, hombre, éramos nosotros como representantes, pero era el Consejo entero y sobre todo era tu papel de convencer a la gente de que detrás de nuestra juventud, que yo creo que en aquel momento se nos achacaba mucho que éramos gente joven, pero que pues había mucho trabajo de mucha gente muy pensado, pero vamos, al que respetaban y al que realmente hacían caso era a ti en aquellas ocasiones. Yo creo que a todos. Pero fíjate, erais tan jóvenes. Llegó un momento en que empezaron algunos, sin mala intención, ¿no? Me dijo, bueno, el consejo es la guardería. Le dije yo, oye, no vaya a ser que la guardería dicte tu cese, ¿eh? O sea que cuidadito con eso. Hay un área que yo creo que también ha jugado un papel fundamental en nuestra casa y que teniendo hoy el orgullo de que se encuentre con nosotros Enrique Sanz, yo creo que es el tema de la publicidad. Para las personas que estamos o hemos sido afines al mundo de la comunicación, de alguna manera, sabemos perfectamente la importancia que tiene la publicidad. Aquí, como decía el otro, quien no sale en la foto está claro que no existe. Y la publicidad de la ONCE en aquella época, yo recuerdo que fue una publicidad francamente extraordinaria. Y ahí había una mano, además de los responsables que pudieran estar por encima, había una mano mágica que era Enrique Sanz con sus chicos, yo les llamaba los chicos de Enrique, y que realmente jugaron un papel fundamental como institución de carácter social, de juego, de integración con otras discapacidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo valora José María esa función, esa labor que desde el área de Enrique se llevó a cabo en nuestra casa? Pues mira, Jorge, muy positivamente. Tal es así que yo siempre he dicho que Enrique Sanz marcó un antes y un después en materia de publicidad, ¿no? Como aquella publicidad técnicamente, ¿eh? Yo no me meto en la publicidad que en cada momento conviene, porque efectivamente en cada momento
corresponde una publicidad. Pero sin duda Enrique marcó un antes y un después y se consiguió mucho éxito en la venta de los juegos gracias a una publicidad muy bien pensada, muy atractiva para el gran público y que desde luego, pues como digo, hubo un antes y también un después. Ahí está, Amigo sí. Enrique, ¿estás por ahí, Sí. campeón? Estoy por aquí, muchas gracias. Emocionado por las palabras que he oído viniendo de vosotros, sobre todo de José María. Y para mí ha sido un orgullo el poder trabajar en la ONCE y poder defender lo que era de todos nosotros en la ONCE y de la sociedad en su conjunto. O sea que han sido muy buenos tiempos. Muchas gracias. Fueron grandes momentos. No lo pasamos mal tampoco en Bilbao, Enrique. No. Pero bueno, los momentos de la dirección general y del Consejo General pues fueron muy bonitos. Y hombre, ahí trabajaron, pues, qué sé yo, Enrique Servando Sánchez González, Rafa de Lorenzo, como se ha visto también Antonio Perán, Sí. Emilio Saiz de Murieta, en fin, una serie de personas y más gente, y muchos delegados, que contando todavía con pocos medios, pues hicieron grandes cosas. La ONCE llegó a ser un equipo y que ahí que trabajó mucho y bastante bien. Y, hombre, yo no puedo olvidar tampoco al propio presidente actual del Consejo General, a Miguel, que, en fin, en distintos cargos, pues hizo una labor importante. Y ahora, con una escasez de medios y con lo que está pasando, pues se está defendiendo como gato en panza arriba. Y no es que le llame gato, por Dios. Está claro que en aquella época también, ahora que está Ana y Rafa con el micrófono apagado, se jugó un papel muy interesante en la ONCE cuando se abrieron las puertas a Latinoamérica y se creó la FOAL. No, es que todo no se puede decir, Jorge, pero efectivamente la creación de la Unión Latinoamericana de Ciegos fue un paso adelante importantísimo, hasta el extremo de que hoy sigue con otras personas, pero ahí sigue. Y yo creo que dentro de la modestia, porque ahí había muchas necesidades y pocos medios, por la misma razón, porque no se podía repartir lo que teníamos, puesto que entonces llegaríamos a repartir miseria y entonces no viviríamos ni unos ni otros. También con los portugueses, con el presidente Sampaio, nos llegó a decir que si Acapo quería, que podría extenderse el cupón a Portugal, que ellos no iban a poner dificultades. Pero ahí hay que decirlo, a Capo le pusieron dificultades otros agentes del juego y al final les convencieron de que, bueno, que eso era un producto español y que Portugal pues era diferente. Y desgraciadamente pues no pudimos implantar el cupón en Portugal, donde habría triunfado casi con toda seguridad. Y eso pues les evitó a ellos unos ingresos y nosotros, yo les dije que íbamos simplemente a recuperar nuestra inversión y a tener una pequeñísima comisión, que los dineros que consiguieran los portugueses serían para ellos. En Latinoamérica, Argentina también pues tuvo momentos con el presidente Menem bastante buenos, pero al final pues Latinoamérica tiene una ventaja, que hablan como nosotros, y un inconveniente, y es que estaban entonces, ahora a lo mejor no es tanto, estaban demasiado lejos. Pero Portugal sí estaba aquí al lado, y en Portugal yo sí que me quedé con la frustración de no poder ayudarles y no poder extender el cupón a Portugal. Fuimos con toda buena fe,
pero alguien, no los ciegos portugueses, pero alguien les convenció de que los españoles igual lo que queríamos era llevarnos el dinero de los portugueses. Pues yo solo agradecer a José Mari el apoyo que siempre nos ha prestado y sobre todo su ejemplo. Creo que ha sido un hombre ejemplar tanto a nivel personal como a nivel profesional y para mí eso vale mucho. Muchas gracias, Rosa. La verdad es que viniendo de ti esas palabras que nunca has regalado nada, pues satisfacen doblemente. Yo cualquier piropo que le quiera echar a José María, pues caería en vano porque realmente como nos venimos aguantando desde hace más de 55 años, ya nos conocemos de todas las posturas, pero realmente ha sido un honor el conocerte, el haber compartido tantas cosas contigo y a veces con nuestras diferencias, lógicamente, que se dan en todo trabajo en equipo, pero en cualquier caso es un recuerdo inolvidable, pues las cosas que pudimos hacer junto a tu lado. Pues yo quiero manifestar el afecto y el aprecio a todos, especialmente a José María Rodríguez Martín, porque le llegué a decir cuando empezamos que no le recordaba, y efectivamente no le recordaba, pero también le dije, y casi seguro que era por eso, que seguramente él era, fue en aquellos años de colegio muy discreto, y por eso a veces pues hay cosas que se te van. Fíjate si es discreto, que hemos comentado ya en otros números que él fue profesor de Fermat o Bueno, de la escuela de fisioterapia Salus Infirmorum, o de la facultad de Salus Infirmorum, que tiene que ver con Mafre, sí, Fermat. Que ha escrito 2 o 3 libros sobre electroterapia, que se ha especializado un poco en ese tema y que son libros que se están dando en la propia universidad y es tan discreto que no lo daba a conocer, ¿no? Yo creo que ha sido también un personaje relevante entre los ciegos. Bueno, esa es la parte profesional de la fisioterapia. Ya, bueno. Pero bien. Y también pues un saludo muy especial para Ana Garrido y Rafa Mondaca, con los que hablo casi todos los días y me paso pues muy buenos ratos. Sí. Por supuesto, un saludo y mi afecto al doctor Verán, porque yo solo tengo que sentir por él, aparte de la amistad y el afecto, mucho agradecimiento, porque gracias de verdad a él hoy puedo leer la prensa, he podido conectar con vosotros, puedo buscar ciertas cosas en internet, en fin, hacer algunas cosas que habrían sido para mí impensables. Muy bien. En este caso, las gracias te las doy yo, Chema. No, Y quería decir, a partir de una cosa que había dicho antes Berna, que, bueno, que afortunadamente no hemos entrado en el terreno de las anécdotas porque entonces no acabamos. Habríais tenido programa para 3 semanas, ¿no? Eso Pero podemos abrir un capítulo otro día. Yo sí, bueno, pero es que las anécdotas, sobre todo si nos das tiempo para pensar, muchísimas y muy buenas. Sí. Yo quiero decir que aparte de la época de colegio, en la que curiosamente, como decía antes de que se abriera el programa, curiosamente mi curso estuvo muy vinculado a nivel de amistad, muy vinculado con el curso de José María, y había 4, según se mire, 4 o 5 años de diferencia. Nosotros estábamos en primero y ellos en quinto. Tenemos una enorme relación con ellos. Bueno, pues aparte de ese periodo de colegio, yo a José María lo recupero en el año 85, en enero del año 85, que fue cuando, bueno, pues en términos políticos, cuando triunfa una moción contra el gobierno que había en ese momento, que no dejaba de caer, y esa moción, pues bueno, ahí conseguimos aglutinar a las izquierdas, a gente de Cook, de Espío y de CSI. José María entra en el año 85 y para mí, aunque
esto se puede extender al año 84. Para mí, con José María empieza la etapa más apasionante, que solo el que no la conozca la puede discutir, la más apasionante de la ONCE, que son, en términos generales, los años 80, y concretamente desde el 84 al... curiosamente, hasta que él se fue al Consejo, ¿no? Más o menos esa es la etapa de la ONCE que yo recuerdo con, no sé, con verdadero entusiasmo, ¿no? No sé si estás de acuerdo, José María. Imagino que no, porque tu ONCE es mucho más amplia que la mía. ¿Cómo has dicho? Que digo que a lo mejor no estás de acuerdo porque tu ONCE es bastante más amplia que la mía, por aquello de la presidencia. Claro, claro. Pero bueno, Yo soy Enrique. esos años 80 entraba el dinero a manos llanas tanto que quisieron obligarnos también a hacer determinadas inversiones, a dirigir nuestras inversiones, y ahí hay que decirlo, Miguel Durán tuvo, aunque quizá luego pudo equivocarse en algunas cosas, pero tuvo una importancia enorme. También Enrique Servando, que con mucha mano izquierda convenció a los miembros de la administración que lo mejor era dejar a los ciegos solos, ¿no? Y como dijo Arenas, dijo, lo que funciona bien no hay que tocarlo. No hay que tocarlo. Enrique quería intervenir, creo. Sí, quería intervenir simplemente antes de dejarlo en el archivo, pues la relación personal, no solo ya como subordinado y miembro de la ONCE, sino en la calidad de amistad personal y prácticamente familiar. Y yo me acuerdo que en mi casa, para mis padres, José María era el ejemplo que me ponían de cómo había que comportarse y lo que había que hacer. Hemos sido prácticamente familia durante años, y desde ese punto de vista, pues para mí, aparte de haber sido y seguir siendo el jefe, ha sido realmente el monitor más importante que he tenido como ejemplo. Muchas gracias, Enrique. Es verdad, de tus padres tengo, como sabes, el mejor recuerdo. Pues José María, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por acercarte a estos humildes micrófonos, y seguro que estamos en contacto en cualquier otro momento. Gracias, Jorge, José María, los dos José María, Julián Villalobos, que está por ahí muy calladito, Ana y Mondaca, y nada, un abrazo muy fuerte para todos. Pues francamente creo que ha sido un espacio más de punto cero, pero en cualquier caso, bueno, pues ha sido un día entrañable, hemos estado entre amigos, hemos tenido con nosotros a una de las figuras relevantísimas de nuestra institución, y agradecerle que haya aceptado el estar hoy con toda nuestra audiencia y con nosotros, que sabe que le tenemos una gran estima y le valoramos a todos los niveles, pues en un muy alto nivel. Y a los oyentes, pues gracias por escucharnos, por seguir semana a semana lo que desde aquí tratamos de ofrecerles con todo nuestro mayor cariño, y que sigan con nuestro programa, porque ha sido únicamente pensado para ellos. Bueno, adiós, buenos días. Adiós. Ciegos en el mundo.